Hay nombres que se pronuncian con respeto. Nombres que, por sí solos, evocan fortaleza, resiliencia y transformación. Oprah Winfrey no es solo una figura mediática. Es un símbolo de lo que sucede cuando una persona se niega a ser definida por su dolor y decide convertir sus heridas en un legado. Su historia no comenzó con fama ni privilegios. Comenzó con abandono, pobreza extrema, abuso y una infancia marcada por la invisibilidad. Durante años, fue esa niña que nadie defendía, que era obligada a guardar silencio, que aprendió demasiado pronto lo que es el sufrimiento. Pero dentro de ella había algo más que dolor. Había una voz. Y aunque esa voz fue callada durante mucho tiempo, nunca desapareció. Al contrario, fue acumulando fuerza. Fue encontrando dirección. Hasta que, un día, se convirtió en propósito. Oprah no convirtió su vida en una plataforma global de éxito por accidente. Lo hizo porque entendió algo que millones de personas ignoran, que el dolor no solo puede destruirte. También puede redirigirte. Que cada lágrima tiene el poder de volverse un mensaje. Que cada momento oscuro puede ser la raíz de algo luminoso. Pero solo si decides no quedarte ahí. Esta charla no es sobre cómo evitar el dolor. Porque eso, como Oprah misma ha dicho, es imposible. Esta charla es sobre cómo enfrentarlo con conciencia, cómo escucharlo con honestidad y cómo transformarlo con intención. Porque el dolor, si no se transforma, se transmite. Se repite. Se convierte en herencia emocional. Y esa es una cadena que solo se rompe cuando alguien, como ella lo hizo, elige convertir su historia en propósito. Oprah no pretende ser perfecta. No construyó su influencia desde un pedestal. Lo hizo desde la vulnerabilidad. Desde la autenticidad. Desde ese lugar donde las personas reales, con vidas reales, deciden dejar de preguntar por qué a mí y empiezan a preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto que me tocó vivir? Esa es la esencia de esta charla. Una invitación a mirar de frente el propio dolor, no para romantizarlo, sino para resignificarlo. No para negarlo, sino para entenderlo. Porque nadie escapa del sufrimiento. Pero sí se puede escapar de la idea de que ese sufrimiento no tiene valor. Oprah Winfrey transformó sus traumas en servicio, su rabia en compasión, su historia en plataforma. Y lo que vas a descubrir en los próximos puntos son 7 claves profundas, humanas y poderosas, inspiradas en su filosofía de vida. Claves que no requieren una cámara ni un escenario para aplicarse. Solo requieren algo que tú ya tienes, una historia que merece ser sanada y compartida. No importa cuál haya sido tu origen. No importa cuán roto te sientas. Lo que importa es si estás listo para tomar ese dolor y preguntarte: ¿qué puedo construir con esto que intentó destruirme? Porque si lo estás, esta charla es para ti. Y tal vez, como le ocurrió a Oprah, descubras que tu herida más profunda es la fuente de tu mayor poder. 1. Reconocer el dolor sin vergüenza, el primer paso hacia la transformación. Oprah Winfrey ha dicho muchas veces que el dolor que no se reconoce, se convierte en sombra. Y esa sombra no desaparece con el tiempo. Al contrario, crece. Se vuelve parte de la identidad, de las decisiones, de las relaciones, de la forma de ver el mundo. Por eso, el primer paso que ella defiende en cualquier proceso de transformación personal es reconocer el dolor sin vergüenza. Durante años, ella fue una niña rota por dentro que aprendió a sobrevivir fingiendo estar bien. Sonreía cuando debía. Se callaba cuando sentía. Y cada vez que intentaba contar lo que había vivido, el silencio social era más fuerte. Hasta que un día entendió que el silencio era cómplice de su dolor. Y que lo único que la liberaría sería la verdad. Este punto no es simple. Porque en una cultura que aplaude la fortaleza aparente y castiga la vulnerabilidad, muchas personas aprenden a enterrar su sufrimiento. Lo minimizan. Lo justifican. Lo esconden. Pero Oprah lo vivió y lo enseñó: nada que se niega puede ser sanado. El dolor, para transformarse, primero debe ser nombrado. Y ese reconocimiento no es para culpar. No es para quedarse en el pasado. Es para recuperar la propia historia con honestidad.
Porque si tú no reconoces tu dolor decidirá por ti. Decidirá a quién amas. ¿Qué mereces? ¿Dónde te limitas? ¿Cómo te hablas? ¿A qué te atreves? Y sobre todo, ¿cuánto de ti estás dispuesto a mostrar al mundo? Oprah aprendió que aceptar su dolor no la hacía débil. La hacía libre. Porque solo cuando dejó de esconderlo, pudo entenderlo. Solo cuando dejó de sentir vergüenza, pudo recuperar su dignidad. Solo cuando dejó de huir de su historia, pudo empezar a escribir una nueva. Y aquí hay una verdad poderosa que ella comparte: el dolor no es tu identidad. Es una parte de tu viaje. Una parte que merece ser reconocida, escuchada, comprendida. Porque solo así se disuelve su poder destructivo. Y empieza a revelarse su valor. Este primer punto es una invitación profunda: no sigas huyendo de lo que te dolió. No tapes con productividad lo que necesita ternura. No sigas esperando que sanar duela menos que ignorar. Porque no dolerá menos. Pero sí te liberará más. Como enseñó Oprah, reconocer el dolor no es debilidad. Es el acto de valentía más grande que puedes hacer por ti. Porque el que lo reconoce, lo empieza a transformar. Y ese es el primer paso para convertir tu herida en tu propósito. 2. Comprender que el dolor tiene un mensaje: escucharlo cambia tu vida. Oprah Winfrey nunca ha dicho que el dolor sea algo que debamos desear. Pero sí ha repetido, una y otra vez, que el dolor, cuando se observa con conciencia, tiene algo que enseñarnos. No se presenta por capricho. Llega como un mensajero incómodo, sí, pero profundamente revelador. Y entender esto fue uno de los mayores puntos de quiebre en su vida. Durante muchos años, Oprah se preguntaba por qué había vivido lo que vivió. El abandono. El abuso. La pobreza. El racismo. ¿Por qué a ella? ¿Por qué tanto, tan pronto? Pero con el paso del tiempo, esa pregunta fue cambiando. Ya no era por qué a mí, sino que puedo aprender de esto. Y con esa pregunta, cambió todo. Este punto es vital porque transforma el enfoque. La mayoría de las personas atraviesa el dolor preguntándose cómo evitarlo, cómo olvidarlo, cómo salir de él lo antes posible. Pero Oprah aprendió que el dolor no desaparece hasta que entrega su mensaje. Y si tú no lo escuchas, ese mensaje se repetirá. A veces con más fuerza. A veces en otros escenarios. A veces en forma de relaciones, fracasos o enfermedades. Pero se repetirá. Escuchar el mensaje del dolor no es un ejercicio de sufrimiento, sino de sabiduría interior. Es preguntarse: ¿qué parte de mí necesita atención? ¿Qué herida se abrió que aún no ha sido sanada? ¿Qué límite me está mostrando esta situación? ¿Qué necesito dejar de ignorar? Oprah enseña que cuando el dolor se convierte en maestro, la víctima desaparece. Ya no eres alguien a quien le pasan cosas. Eres alguien que comprende lo que sus experiencias vinieron a mostrarle. Y desde ese lugar, el dolor pierde su poder de destrucción y se transforma en dirección. Esta enseñanza no invita a romantizar el sufrimiento. Oprah jamás lo ha hecho. Pero sí invita a darle un lugar. A mirarlo como parte del camino. A entender que el dolor, si se escucha, te revela quién eras, quién puedes ser, y que necesitas soltar para llegar ahí. Porque como ella misma ha dicho, lo que más me dolió en la vida, me trajo la mayor claridad. Pero solo cuando me detuve a escucharlo. Así que este segundo punto es una llave. Una puerta. Una pregunta. ¿Estás escuchando el mensaje que tu dolor está intentando darte? Porque si lo haces, quizás descubras que ahí, en lo que más te dolió, estaba la semilla de tu propósito más grande. 3. Sanar no es olvidar. Es liberar el control que el pasado tiene sobre ti. Una de las lecciones más potentes que Oprah Winfrey ha compartido con el mundo es que sanar no significa olvidar. Sanar no es borrar el pasado, ni hacer de cuenta que nada ocurrió, ni mucho menos justificar lo que te hirió. Sanar, según ella, es recuperar el poder que el pasado te arrebató. Es liberarte del control que ese dolor tenía sobre tus pensamientos, tus decisiones y tu identidad. Por mucho tiempo, Oprah intentó enterrar sus heridas.
El abuso. La vergüenza. Las veces en que fue rechazada, humillada, invisible. Pensaba que si lo ignoraba lo suficiente, dejaría de doler. Pero no fue así. El pasado siguió filtrándose en su presente. En sus relaciones. En su autoestima. En sus silencios. Hasta que entendió una verdad difícil pero liberadora: lo que no se sana, se repite. Y lo que se repite, se convierte en prisión. Este punto es esencial porque muchas personas confunden el acto de sanar con el acto de olvidar. Creen que si aún duele, es porque no han sanado. Creen que si recuerdan, es porque están atrapadas. Karl Oprah enseña algo distinto: la sanación no borra tu historia. La resignifica. Sanar es poder recordar sin que te duela igual. Es mirar atrás y ya no sentirte víctima. Es contar tu historia sin avergonzarte de ella. Es liberar la carga emocional, no la memoria. Ella lo explica con esta idea poderosa: sanar es dejar de reaccionar desde tu herida y empezar a responder desde tu sabiduría. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras no sanas, reaccionas. Repeles el amor. Desconfías del éxito. Te saboteas. Te escondes. Te exiges más de la cuenta, o te abandonas. Pero cuando sanas, aunque la historia no cambie, la interpretación sí lo hace. Y con ella, cambias tú. Oprah aprendió que sanar no es un destino. Es una práctica diaria. Es elegir cada día no cargar con lo que ya no es tuyo. Es permitirte sentir, llorar, escribir, hablar. Es mirar tu historia a los ojos y decirle: ya no vas a controlar mi presente. Ya aprendí. Ya crecí. Ahora sigo yo. Y en ese acto de poder interno, el pasado pierde su dominio. La herida se convierte en lección. El miedo se convierte en intuición. Y la víctima se convierte en creadora. Este punto es una invitación directa: deja de luchar por olvidar lo que viviste. Lucha por liberarte del peso con el que lo estás cargando. Porque como enseña Oprah, cuando sanas, el pasado deja de ser una jaula y se convierte en un puente hacia tu propósito. 4. Dar sentido al sufrimiento: cuando tu historia sirve a otros, tu herida sana. Para Oprah Winfrey, uno de los momentos más transformadores de su vida fue cuando entendió que su historia, por dolorosa, íntima o traumática que fuera, no tenía que terminar en ella. Que su historia, si era compartida con conciencia y propósito, podía convertirse en un faro para otros. Ese entendimiento no fue inmediato. Por muchos años, guardó silencio. Pensaba que sus heridas eran demasiado vergonzosas, demasiado personales, demasiado difíciles de explicar. Pero cuando finalmente se atrevió a hablar, cuando puso voz a lo que tantas otras personas vivían en silencio, algo milagroso ocurrió: ya no se sentía sola. Y más aún, ya no se sentía víctima. Se convirtió en canal. En guía. En espejo. Este punto es una de las claves más importantes del mensaje de Oprah: cuando decides que tu dolor puede servir a otros, tu dolor se transforma. Ya no es solo una herida. Es una herramienta. Muchos creen que para ayudar a los demás necesitan haberlo resuelto todo, estar completamente sanados, tener una vida perfecta. Karl Oprah enseña lo contrario: no necesitas estar completo para empezar a compartir lo que has aprendido. A veces, lo que alguien necesita no es tu perfección, sino tu honestidad. No tu sabiduría final, sino tu verdad a medio camino. Dar sentido al sufrimiento no significa justificar lo que ocurrió. Significa encontrar propósito en medio de la cicatriz. Preguntarte: ¿quién podría encontrar esperanza en lo que viví? ¿Qué habría necesitado escuchar yo, cuando estaba en ese dolor? ¿Qué parte de mi historia podría ser medicina para alguien más? Cuando te haces esas preguntas, cambia tu relación con tu pasado. Porque ya no es solo una carga. Es una posibilidad. La posibilidad de conectar. De sanar junto a otros. De inspirar. De evitar que alguien más se hunda en el mismo silencio que tú conociste. Y en ese acto, tú también sanas más.
Oprah encontró su propósito no solo en su carrera mediática, sino en usar cada una de sus heridas como puente hacia otros. Cada vez que compartía, se liberaba un poco más. Y cada vez que alguien se sentía visto, ella recordaba que el dolor no fue en vano. Ese es el poder de dar sentido al sufrimiento. Este punto no te exige que grites tu historia al mundo. Pero sí te invita a preguntarte: ¿y si lo que viviste no fue solo para ti? ¿Y si esa herida está esperando convertirse en propósito? Porque como ha dicho Oprah Winfrey con absoluta claridad, el propósito de tu historia no es esconderla. Es elevar a otros con ella. Y en ese acto, te elevas tú. 5. Elegir la responsabilidad por encima de la culpa, el punto donde empieza el poder. Uno de los momentos más contundentes en la narrativa de Oprah Winfrey fue cuando dijo: mientras sigas culpando, le estás entregando a alguien más el control de tu vida. Esa frase puede parecer dura, pero es una de las verdades más liberadoras que ha enseñado. Porque ella sabe que el dolor tiene muchas formas de volverse una prisión, y una de las más comunes es la culpa crónica. Culpa hacia quien causó el daño. Culpa hacia quienes no protegieron. Y muchas veces, culpa hacia uno mismo, por no haber hablado antes, por no haber reaccionado distinto, por haberse permitido vivir en silencio. Pero aquí es donde Oprah hace una distinción crucial: la culpa te ata al pasado. La responsabilidad te proyecta hacia el futuro. Y aunque no siempre seas responsable de lo que te pasó, sí eres responsable de lo que decides hacer con eso ahora. Este punto es transformador porque cambia la energía por completo. La culpa paraliza. Congela. Te mantiene girando en círculos, repitiendo mentalmente lo que no se puede cambiar. Pero cuando eliges la responsabilidad, algo cambia. Ya no necesitas que el otro se arrepienta para tu sanar. Ya no necesitas que el pasado sea distinto para tu moverte hacia adelante. La responsabilidad no borra el dolor, pero te devuelve el control. Oprah no habla desde el privilegio emocional. Habla desde la práctica. Hubo un tiempo en que sus decisiones estaban moldeadas por el rencor, la rabia, el trauma. Y entendía que tenía razones válidas para sentirse así. Pero también entendió algo aún más poderoso: si permitía que esas razones gobernaran su presente, seguiría siendo prisionera del pasado. Y no estaba dispuesta a vivir encadenada. Entonces eligió. Eligió no cargar más culpas que no le correspondían. Eligió dejar de esperar justicia emocional para moverse. Eligió perdonar, no para liberar al otro, sino para liberarse ella. Este punto no exige que minimices lo que te pasó. Exige que reconozcas lo que puedes construir a partir de ello. Porque, como dice Oprah, la responsabilidad es el acto más radical de amor propio que puedes hacer. Entonces, si estás esperando el momento perfecto para soltar lo que te pesa. Si estás esperando que alguien más repare lo que te rompió. Este punto te invita a una decisión distinta. Elige sanar por ti. No por ellos. Por ti. Porque mereces avanzar. Y cuando eliges la responsabilidad, aunque duela, ahí comienza tu verdadero poder. 6. Construir significado desde la herida: lo que atravesaste no fue en vano. Una de las frases más poderosas que Oprah Winfrey ha pronunciado es: conviértete en la persona que necesitabas cuando estabas sufriendo. Esa frase no es un eslogan inspirador. Es una hoja de ruta para cualquiera que quiera transformar su dolor en propósito. Porque lo que ella enseña, y vive, es que nada de lo que has atravesado tiene que ser en vano. Nada. Este punto va más allá de sobrevivir. No se trata solo de salir del dolor. Se trata de darle un lugar nuevo en tu historia. Un lugar desde el cual puedas construir, crear, ayudar, elevar. Porque Oprah sabe, y ha demostrado, que todo ser humano tiene dos opciones después de haber sido herido. 1. Guardar la herida y vivir desde la protección. 2. Entender la herida y vivir desde el propósito. Construir significado desde la herida no es negar lo que dolió. Es darle una nueva utilidad. Es preguntarte: ¿qué valores nacieron en mí gracias a este proceso? ¿Qué entendí sobre mí que antes no sabía? ¿Cómo puedo usar esto,
no para definirme, sino para crecer. Oprah aprendió que la experiencia más devastadora puede convertirse en la raíz de tu compasión. Que una pérdida profunda puede abrir la puerta a tu empatía. Que el dolor más intenso puede ser el impulso para tu misión. Pero eso no pasa por sí solo. Pasa cuando decides darle un nuevo sentido. Este punto es crucial porque muchas personas creen que su historia terminó donde comenzó su dolor. Pero Oprah demuestra que la historia realmente comienza cuando decides qué vas a hacer con eso que viviste. Y aquí entra una verdad poderosa. Tu propósito no está separado de tu historia. Tu propósito muchas veces nace justo donde pensabas que todo se había roto. Y si te atreves a mirar ahí, a construir desde ahí, a compartir desde ahí, entonces no solo sanas tú, sino que ofreces a otros una posibilidad que tal vez nunca imaginaron. Ella no necesitó borrar su historia para tener impacto. Necesitó reconciliarse con ella. Y desde ahí, desde lo vivido, construyó una voz, una plataforma, una causa. Este punto te invita a lo mismo. No borres tu historia. No reniegues de tu camino. Usa lo que viviste como cimiento. Porque cuando le das un nuevo significado a tu herida, esa herida se convierte en tu fuerza. 7. Vivir desde el propósito. Tu historia no termina en la herida, comienza en la elección. Después de todo lo vivido, de cada lágrima, de cada pérdida, de cada trauma enfrentado, Oprah Winfrey no se define por su pasado. Se define por lo que eligió hacer con él. Porque hay algo que ella ha repetido con fuerza a lo largo de su vida y su carrera. Tu dolor puede haber sido inevitable, pero tu propósito es una elección. Y esa elección lo cambia todo. Este punto final es una declaración de poder. Porque no importa lo que viviste. Lo que importa es si estás listo para decidir qué haces con ello ahora. ¿Vas a seguir repitiendo la historia desde el dolor? ¿O vas a empezar a contarla desde el propósito? Vivir desde el propósito no es algo etéreo ni reservado para unos pocos. Es una elección que haces todos los días. Cuando decides hablar con verdad. Cuando eliges perdonar. Cuando ayudas a otros desde lo que tú ya atravesaste. Cuando te niegas a quedarte en la queja y empiezas a moverte desde el para qué. Oprah no encontró su propósito por accidente. Lo eligió. Lo cultivó. Y lo reafirmó en cada paso de su camino. Y esa es su mayor enseñanza: tu vida no cambia cuando el dolor desaparece. Cambia cuando tú eliges caminar con él hacia algo más grande que tú. Este punto te invita a mirar todo lo que has vivido con una nueva lente. A dejar de preguntarte si fue justo y empezar a preguntarte si estás listo para usarlo. Porque si tú no eliges el propósito, el dolor seguirá eligiendo por ti. Pero si tú decides ser más grande que tu historia, más fuerte que tus cicatrices, más fiel a tu alma que a tu pasado, entonces tu vida ya no será una reacción. Será una creación. Vivir desde el propósito es tomar el timón de tu historia. Es mirar atrás sin miedo y decir: todo eso me trajo hasta aquí. Y yo decido qué hago desde ahora. Y ese momento, esa elección, es donde comienza el verdadero poder. Donde la víctima se convierte en líder. Donde la herida se convierte en legado. Donde el dolor se convierte en propósito. Cada uno de nosotros carga con una historia. Una que no eligió. Una que muchas veces dolió más de lo que se pudo expresar. Pero también, cada uno de nosotros tiene el poder de decidir qué hacer con esa historia. Oprah Winfrey no cambió su vida porque su pasado desapareció. La cambió porque decidió que no iba a terminar en su herida, sino a comenzar en su propósito. Y tú también puedes tomar esa decisión. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas dar el primer paso. Mirar tu historia con honestidad y caminar con ella hacia algo más grande. Si esta charla te tocó, si alguna frase te hizo respirar más profundo o ver tu historia con otros ojos, suscríbete al canal Carrero para más contenido que no solo te inspira, sino que te impulsa a sanar, crecer y actuar. Dale like si sentiste que esto fue más que un video. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de tu historia estás listo para transformar en propósito? Porque tu testimonio también puede ser el comienzo de alguien más.
Nos leemos en los comentarios. Y recuerda, tu dolor no te define. Lo que haces con él, sí.